Ujú. Y ahora sí, ahora sí está grabando. Ya, entonces, empezando con el primer tema, que es de esta semana, que es historia clínica de pediatría. Primero, tenemos que saber que va a ser una historia clínica muy similar a lo que va a ser del adulto, salvo que vamos a agregar algunos puntos, algunos detalles, como lo que está acá, que es historia de alimentación, historia de crecimiento y desarrollo, las inmunizaciones, los antecedentes patológicos, alergias, antecedentes familiares, antecedentes ambientales y no patológicos, tanto prenatales, perinatales. Y acá lo que hay que tomar en cuenta es que va a ser una análisis indirecta. Esto no significa de que no vamos a tomar en cuenta lo que el paciente pediátrico nos va a comentar, sino hay que dejarlo que el paciente, bueno, que lo explique a su manera, con sus propias palabras, lo que siente, que le duele, que lo señale, pero siempre tiene que haber un acuerdo con el doctor y el niño sobre qué es lo que está sintiendo. De repente el niño puede decir algo y el doctor lo interpreta de otra manera. Y para eso es lo que nos va a ayudar los papás. Primero escuchamos al niño y después escuchamos los comentarios de los papás. Y si es que el niño ha ido anteriormente a un doctor, también necesitamos los apuntes o los datos que ese doctor ha podido proporcionar a la familia y bueno, los exámenes de laboratorio, radiografías, todo lo que se tenga anteriormente de una consulta. Entonces, el lenguaje del doctor siempre tiene que adaptar al lenguaje del niño. Y para esto de la historia clínica, sobre todo en un caso de emergencia, vamos a usar esto, que es el triángulo de valoración pediátrica, que es un instrumento que nos va a permitir clasificar al paciente de acuerdo a su gravedad para poder saber la decisión que vamos a tomar. Ojo, el triángulo de valoración pediátrica no nos va a hacer un diagnóstico, nos va a enfocar qué es lo que tenemos que hacer, qué paso tenemos que tomar. No es un diagnóstico. Entonces, tiene tres componentes: la apariencia, el trabajo respiratorio y la circulación cutánea. De estos tres, la apariencia va a ser el más importante porque nos va a brindar datos como el tono, la reactividad, la consabilidad, la mirada y el lenguaje llanto. En tono, de repente el niño tiene hipotonía; en reactividad, mm, si es que el niño está atento a los estímulos. La consabilidad también es bien importante ver, sobre todo aquí, la relación del niño con sus papás. En la mirada, si es que el niño tiene la mirada perdida, si es que la enfoca; y el lenguaje llanto, si es que es un llanto o gritos enérgicos o si es que son débiles. Entonces, lo más importante aquí va a ser la apariencia. De aquí vamos a sacar muchas conclusiones. Entonces, esto es importante que lo sepan. Después va a venir el trabajo respiratorio, que nos va a permitir saber cómo está esa relación de oxigenación-ventilación del paciente. Vamos a ver los ruidos patológicos, la posición anómala, las retracciones, el aleteo nasal, de repente, bueno, por ejemplo, las sibilancias, el exterior, todo eso lo vamos a ver acá. Y la circulación cutánea, que nos va a permitir saber cómo va la perfusión de los órganos, o también nos va a permitir ver cómo va ese gasto cardíaco. Entonces, si el niño está pálido, si tiene cianosis, si tiene cutis marmorata, que es esto lo que vamos a ver en la imagen, que es como vemos la piel como parcheada, moteada, y eso se va a deber a una vasoconstricción. Entonces, volviendo a repetir, el triángulo de evaluación pediátrica es muy importante porque nos permite ahorrar tiempo en una emergencia, nos permite clasificar la gravedad del paciente, y la apariencia es lo más importante de los tres componentes de aquí. Ahora, pasando con el segundo tema, porque el primero era muy cortito, va a ser semiología pediátrica, más que todo las cosas generales. Primero, un examen físico. Aquí hay que respetar bastante como la intimidad del niño. Si es que tenemos que descubrir al niño de su ropa para poder examinarlo, no lo hace el doctor, lo hacen los papás. Y bueno, los niños siempre van a ser un poco difíciles de poder mm, examinar, siempre tiene que ser con bastante cuidado. El niño tiene que tener confianza con el doctor para dejarse hacer estas cosas, y no va a ser un buen examen físico. Por eso se recomienda que al iniciar se puede iniciar con el niño sentado en la falda de los papás para que esté más en confianza y ahí ya poco a poco poder de repente pedirle que se eche en la camilla u otras cosas. Ahora aquí vamos a ver estos términos que son recién nacido, lactante menor, lactante mayor y preescolar y escolar. Disculpe. En recién nacido va a ser desde
bueno, obviamente desde que nace hasta los 28 días de vida. Después tenemos el término lactante, que va desde los 29 días hasta los 2 años, pero el lactante se va a dividir en dos, en lactante menor y lactante mayor. Lactante menor es desde los 29 días, o bueno, concretamente desde el primer mes al primer año, y lactante mayor viene desde el primer año hasta los 2 años. Después tenemos preescolar, que es de los 2 a los 5 años, y ya bueno, escolar 5 a 9, y ya bueno, después viene pubertad de adolescencia. Ahora, en el recién nacido y el lactante menor hay que tener como que bastante enfocarnos en lo que es el crecimiento ponderal y la velocidad de crecimiento del niño. Esto se va a realizar a través de unas tablas. Hay unas tablas ya como certificadas donde tenemos que trazar el crecimiento del niño. Esto lo vamos a ver en la clase. Hay una clase específica de esto que es crecimiento y desarrollo. Se va a ver más adelante, pero por el momento tenemos que saber que se tiene que enfocar bastante en crecimiento y bueno, en la velocidad de esta y también en la vigilancia del desarrollo psicomotor. En el primer año va a ser el año en el que el niño va a adquirir muchas habilidades y si vemos un retraso de eso, pues tenemos que enfocarnos y bueno, realizar muchas terapias para que puedan desarrollarse esas habilidades. Aquí también tenemos que estar atentos a la presencia de malformaciones o secuelas de infecciones prenatales que haya podido tener. Ahora, en el caso del lactante mayor, el lactante mayor es el que va a tener más dificultad para poder atenderlo. Es el que no se va a dejar, el que va a llorar un montón y el que no va a querer alejarse de sus papás. Así que, más que todo aquí, se recomienda mucho más que si es que lo vas a examinar, que esté sentado con su papá o su mamá. O bueno, con el acompañante que lo haya llevado. Aquí también se evalúa lo que ya es más el crecimiento pondoestatural y bueno, también aquí es el periodo de se desarrolla el lenguaje y la comunicación. Y ojo, tanto en el recién nacido como en el lactante en general, hay que dejar para el final las áreas más molestas, como lo que es una otoscopía y el examen de la cavidad oral, y hay que tratar de empezar con las áreas más críticas, como puede ser la auscultación, esa carrera respiratoria, porque esto se tiene que realizar antes de que el niño empiece a llorar. Entonces, primero lo auscultas, después el niño va a llorar más, muy probablemente. Y por último ya haces la otoscopía y la cavidad, el examen de la cavidad oral, porque si no, no te va a dejar atenderlo y bueno, va a ser un examen físico muy malo, así que hay que seguir esa regla. Y por último, en el preescolar y el preescolar se le recomienda atenderlo cuando está jugando, cuando está distraído, porque así generas más confianza con él. Y bueno, ya tanto escolar como en el adolescente, ya básicamente lo vas a tratar como si fuera un adulto. Con él el examen va a ser muy similar. Ahora, examinando lo que es cabeza, cara y cuello, el cráneo de un infante va a estar generado por diversas placas óseas que van a estar unidas por lo que son suturas. Y estas suturas van a formar lo que son las fontanelas. Hay fontanela anterior o también llamada bregmática y la fontanela posterior o también llamada lambda. La fontanela anterior va a medir el diámetro mayor 2,5 centímetros y va a cerrar a los 18 meses de vida. En cambio, la fontanela posterior va a ser puntiforme, va a medir 1 centímetro de diámetro y esta va a cerrar antes de los 3 meses. Ahora, tenemos ciertas alteraciones en, bueno, en el recién nacido. Esto se va a dar, por ejemplo, la plagiocefalia. Es, como vemos, una asimetría del cráneo del paciente. Esto más que todo va a ser por un tema de presión. Por ejemplo, si es que un niño, bueno, un bebé está echado en la misma posición todo el tiempo, por ejemplo, mirando a la derecha, el cráneo se va a comenzar a deformar y vamos a acabar teniendo esto. Por eso, para evitar esto, se recomienda, por ejemplo, si le vamos a poner juegos a los niños, poner juegos en ambos lados para que no tenga un lado de preferencia y para que se evite esto. Esto igual, en el caso de la craneosinostosis, se va a ocurrir cuando es más que todo en el nacimiento de los primeros días de vida. Y ahora tenemos otro tema, que sería el caput sucedáneo y el cefalohematoma. ¿Qué son estos? Estos van a ser colecciones que se van a formar al momento, bueno, a causa de la vida del nacimiento, cuando es parto normal. Ahora van a tener ciertas diferencias. Por ejemplo, el caput sucedáneo, que es el que tenemos que acá,
Es una colección serohemática que está por arriba del periósteo y por debajo de la piel, entonces por eso es extraperióstica y subcutánea. Esta colección no va a respetar suturas, por eso lo vamos a ver alrededor de todo el cráneo. Y esto se va a formar más que todo, el bebé nace al poco tiempo. En cambio, el cefalohematoma es una colección hemática. Esta sí va a estar por dentro del periósteo y sí va a respetar la sutura, como vemos acá, no pasa para el otro lado. Y esto sí va a formarse aproximadamente unos días después del nacimiento. Ambas, bueno, se, se van a solucionar eventualmente tranquilo, pero siempre tienen que acordarse de la diferencia. El caput sucedáneo no respeta la sutura y el cefalohematoma sí, y esto siempre ha venido en los pasitos, entonces es algo importante de saber. Y bueno, con respecto a lo que es la evaluación de la visión, la olfacción, un dato importante que siempre lo recalcan es la evaluación de la visión. Entre los 3 y 6 años la agudeza visual va a ser 20-30, lo común es que sea 20-20, pero en este caso va a ser 20-30 y se va a usar la tabla de Tumbling-E, que ahorita vamos a verla, y a partir de los 6 años ya vuelve a ser una visión 20-20 y se utiliza la cartilla de Snellen. Por ejemplo, esta va a ser la Tumbling-E, que bueno, su nombre lo dice, una letra E en diversas posiciones y asimétricas, formas, todo. Y esta es la cartilla de Snellen, que es la que usamos los adultos también. Y aquí es la visión 20-20, donde es normal. Ahora, en cuanto al sistema musculoesquelético, acá hay que tener mucho ojo en lo que son los pies, caderas y columnas. Por ejemplo, acá tenemos 3 casos, el genuvaru, genuvalgo y el pie plano. El genuvaru, como vemos en la foto, es cuando las rodillas están separadas y los pies van a estar juntos. Esto va a ser transitorio hasta los 18 meses de edad aproximadamente. Ya después de eso vamos a considerarlo algo patológico cuando la distancia intercondílea o la distancia entre ambas rodillas es más de 5 centímetros. Después el genuvalgo, que es al revés, las rodillas juntas y los pies separados, es fisiológico de los 2 hasta los 10 años, pero va a ser más evidente en los niños de 3 a 4 años. Igual pasado este tiempo también podemos ver que es patológico. Y en el caso del pie plano, como vemos, es cuando hay un contacto, bueno, no va a haber el arco y va a haber un contacto propio con la superficie. El diagnóstico se realiza a partir de los 3 años porque entre los 3 y 6 años es que recién se va a formar el arco. Antes hay como un panículo adiposo en donde debería estar el arco, por eso el bebito siempre lo vas a ver con un pie plano. Pero recién puedes sospechar de pie plano cuando empiezan los 3 años, ahí recién. En cuanto a las caderas, bueno, como hemos visto ya en traumatología, se va a hacer las maniobras para ver si es que hay displasia congénita de caderas, la maniobra Ortolani y todos esos. Y ahora entrando a lo que sería el tercer tema, que es la semiología torácica. Primero, en la semiología torácica, lo primero que vamos a prestarle atención es la constitución y el estado nutricional del niño. Ahora, cabe resaltar que el tórax en los 2 primeros años va a ser igual o un poco menos que el perímetro cefálico y el diámetro anteroposterior va a ser igual al transverso, y conforme el niño va creciendo aumenta el diámetro transverso y ya se vuelve lo que sería normal en un adulto. Ahora, acá hay algunos casos especiales que he puesto que vale la pena resaltar. Por ejemplo, el apéndice sifoides, hay algunos casos de los niños que está bien, como que se nota bastante, se nota como un bultito y las mamás vienen súper preocupadas, preguntando qué es. Bueno, esto es normal, solo hay que explicárselo y bueno, eventualmente va a dejar de ser un bultito y se va a poner normal. Después tenemos otro caso que es el pectum excavatum, que vemos que hay como una depresión en la región condroesternal. Igual, este caso, aunque no parezca, es muy común. Por ejemplo, tiene una incidencia de 1 en 700 o 1 en 1000, y más común en los hombres que en las mujeres en una relación de 3 a 1. Entonces, este va a ser más común que este, que es el pectum carinatum, que en vez de depresión va a ser todo lo contrario, va a ser como una protuberancia. También es llamado, creo que, pecho de gato, me parece, que mejor pectum carinatum por el momento.
Y este va a ser un poquito menos común, pero igual va a ser una incidencia de 1 a 1400 recién nacidos, bueno, personas. Y igual es más común en los hombres que en las mujeres en una relación de 4 a, 4 a 1. Y ahora, como estamos en todo lo que es la semiología torácica, ¿cómo hacemos para medir la frecuencia respiratoria? Bueno, acá hay unos cambios. Cuando eres más chiquito, respiras más veces por minuto, en cambio. Por ejemplo, acá menores de 2 meses tienen menor de 60 respiraciones por minuto y ya se le considera taquipnea cuando es más de esto. De 2 a 12 meses es 25 a 40 respiraciones por minuto. A partir de 50 también es considerado taquipnea y de 1 a menores de 5 años, de 20 a 30, igual 40 o más es considerado taquipnea. Esto no es que les vayan a preguntar como en el examen propiamente, pero sí es muy importante que se sepa, porque en los casos clínicos siempre como que hay que saber cuándo está algo patológico y cuándo es algo normal. Entonces esto es muy importante saberlo. Ahora, a la palpación del tórax tenemos que evaluar 4 puntos: la movilidad torácica, las adenopatías, los puntos dolorosos y los prémitos. Igual acá siempre con mucho cuidado, y siempre respetando al paciente, que los papás siempre estén presentes, ya sea papá o la persona que lo haya traído. También algo que hay que resaltar es que, por ejemplo, en un caso de emergencia, ya, siempre tiene que haber alguien con el niño. No importa si de repente si no están los papás, que sea la persona que lo trajo al niño al establecimiento de salud, porque necesitamos saber la historia de la enfermedad, o por lo menos qué pasó, cómo lo encontró, por qué está en emergencia. Pues siempre tiene que entrar esa persona. Ahora, en cuanto a la percusión, bueno, vamos a tener matriz torácica y timpanismo torácico. La matriz torácica va a ser cuando se va a realizar la percusión sobre los omóplatos o sobre el diafragma, el hígado y el mediastino, que son cosas sólidas. El timpanismo torácico se va a ver en los casos patológicos en lo que es enfisema, neumotórax, perforación de víscera hueca también. Y acá ya sabemos que hay dos maniobras: la percusión directa e indirecta. La directa, bueno, la indirecta es cuando ya está con un dedo y la directa con no, así que. Y en el caso de la auscultación, aquí vamos a ver los sonidos básicos, que son los sonidos pulmonares o los sonidos traqueales, y los sonidos patológicos o preocupantes, que serían las sibilancias, el roncus o las crepitaciones. Las sibilancias nos podrían decir una obstrucción de la vía aérea, o puede ser de repente un caso de asma. El roncus serían las secreciones, y las crepitaciones de repente también a causa de secreciones. Entonces hay que saber qué buscar. Y, por ejemplo, acá las sibilancias, de origen sería viaria central inferior. Entonces, más que todo para ubicarnos en dónde sería la patología del paciente. Y ahora, como estamos en semiología torácica, en cuanto a la semiología cardíaca, primero vamos a ver la inspección. Tenemos que ver la fase del niño. Algo importante que tenemos que ver también acá es el choque de punta. Tenemos que ver de repente si está cianótico, y todo eso nos pueden orientar a un diagnóstico. Ahora, en el caso de, bueno, propiamente en la inspección, hay algunos síndromes que nos van a dar, o que son más frecuentes ligados a unas patologías cardíacas. Por ejemplo, acá, la niña de acá es un síndrome de Turner. Entonces, usualmente eso está más ligado a lo que sería una coartación de aorta. Y bueno, en el caso del síndrome de Down está relacionado a CIA o CIB o persistencia del ductus arterioso, más comúnmente CIA es. Así que hay que darse cuenta de estas cositas para más o menos ya ir orientando el diagnóstico. Ahora, en cuanto a lo que sería la auscultación, igual que la frecuencia respiratoria, la frecuencia cardíaca acá va a aumentar bastante. Entonces, por eso hay que saber cuándo son valores normales para no tomar algo patológico como no lo es. Así que, por ejemplo, en el neonato puede llegar hasta 150, en 1 o 2 meses 121, 179. Por eso dicen que es un poco complicado quizá tomar la frecuencia respiratoria, la frecuencia cardíaca, perdón, a un neonato, un recién nacido, porque por lo mismo que es bastante y no es muy sencillo no mantenerlo tranquilo a los niños. Entonces por eso. Ahora, en cuanto a los soplos, bueno, acá igual van a ver los 4 focos de auscultación, igual que en el adulto: el aórtico, el pulmonar, el mitral y el tricúspide. En cuanto a los soplos, igual van a ser de 6 grados, hay 6 grados acá. Algunas literaturas dicen que son 4, pero
acá vamos a trabajarlo con 6. Por ejemplo, 1 es cuando se escucha, pero bien difícil. El 3 se escucha con más facilidad y el 6 cuando se acompaña de framing. Ahora, aquí vamos a ver algo que es el soplo inocente. No se va a acompañar de ninguna patología cardíaca, va a ser de corta duración y va a tener una baja intensidad y igual va a resolver espontáneamente. Así que, pero por si acaso eso téngalo bastante en cuenta, puede venir en un pasito, por ejemplo. Ahora entrando a lo que sería la semiología del abdomen. Primero, en la inspección, el abdomen hasta los 3 años va a ser redondeado, saliente y globuloso. Hay que siempre ver, por ejemplo, en el caso de la piel podemos encontrar circulación venosa colateral, podemos encontrar ascitis, podemos encontrar ictericia, entonces siempre hay que estar bien, perdón, edema, siempre hay que estar bien atentos a esto. Ahora, en el caso propiamente de la ictericia, hay que tenerlo en cuenta porque va a tener diferentes patologías, va a ser a causa de diferentes patologías de acuerdo a la edad. En el caso del recién nacido y el lactante podemos encontrar hepatitis neonatal, atresia de las vías biliares, un quiste del colédoco o la enfermedad hemolítica del recién nacido. Y en caso de los preescolares y escolares puede ser hepatitis tóxica, hepatitis infecciosa, quistes hidatídicos, ya más enfermedades adquiridas, ¿no? Esto va a ser enfermedades como, puede ser relacionadas con la edad, esto ya es más adquirido. Ahora, en cuanto a los músculos, las dos patologías que vale la pena resaltar van a ser las diástasis de los rectos y el síndrome de Prüm-Belly. La diástasis de los rectos es, bueno, cuando ya sea el músculo recto anterior izquierdo y derecho no va a cerrar, por así decirlo, no se van a juntar, entonces vamos a ver que por ahí pueden entrarle. Después, el síndrome de Prüm-Belly, o también llamado abdomen de ciruela pasa, es cuando el tono de la musculatura abdominal hay una falta del tono. Entonces vamos a ver que se puede permitir la protrusión de las vísceras abdominales, como vemos en la foto, se puede ver. Entonces esto sería lo resaltante en cuanto a la inspección de los músculos. Ahora, en la motilidad, en la en un niño casi inmóvil con fase dolorosa y que apenas mueve su pared abdominal sería un cuadro peritoneal, de repente se puede ser una pancreatitis, por ejemplo. Ahora, lo contrario sería cuando puedes ver los movimientos peristálticos, eso sería o nos indicaría más que todo cuando hay una obstrucción, ya sea a nivel pilórico o una obstrucción a nivel duodenal. Si es que hay movimiento, piensa en obstrucción y si no, un cuadro peritoneal. Ahora, hay que diferenciarlos acá, la gastrosquisis y el onfalocele. Ambos son casi lo mismo. La gastrosquisis es cuando protruyen o salen las vísceras por un orificio cerca al ombligo, pero a diferencia acá la gastrosquisis es que va a estar los órganos totalmente expuestos. En cambio, el onfalocele es prácticamente lo mismo, es la visceración, pero va a estar estos recubiertos por una membrana delgada y transparente. Entonces, en la gastrosquisis va a haber más riesgo porque está más expuesto y puede haber mayor peligro de infección. Entonces, hay que saber la diferencia entre estos dos. Ahora, la auscultación en el examen de abdomen no va a ser usual, pero si es que se realiza, se va a ver un timbre metálico cada 10 a 30 segundos que auscultas. Si hay una ausencia de ruidos, se va a pensar en un hilio paralítico o en etapas de peritonitis. En cambio, en hiperperistalsis, como puede ser un cuadro de diarrea, por ejemplo, van a haber los ruidos tumultuosos. Ahora, la palpación va a ser el paso más importante en lo que es el examen físico abdominal. Y el mejor momento para realizar esa palpación va a ser durante la inspiración. Siempre acordarnos que igual que en los adultos se deja la zona del dolor para el final. Y esta palpación se tiene que realizar en decúbito supino y descubierto. Bueno, me olvidé de mencionar en la inspección que tenemos que revisar al niño ya sea en decúbito supino o de pie, y si está de pie, de frente y de perfil. Tenemos que verlo de todas las formas para ver, porque si es que lo vamos a realizar en decúbito supino, bueno, va a cambiar muchas cosas. Por eso hay que asegurarnos con todas las áreas encubiertas. Ya. Entonces, en la palpación, en el caso que tengamos un abdomen agudo, hay que recordar que es un dolor intenso
a la descompresión brusca y rigidez intensa. Probablemente el niño va a llorar mucho, va a gritar, si es el caso de un abdomen agudo. Y bueno, en cuanto a la percusión, lo normal es que sea sonoro. En el caso de asitis, va a ser timpánico en la zona superior y media y va a ser mate en los flancos hipogástricos. Igual en el derrame tabicado va a alterar con zonas. Esto se va a llamar el tablero de ajedrez o signo de Damero, que es que van a haber, bueno, ahí dice, zonas de matidez alternadas con zonas timpánicas. Es como que el blanco es matidez y el negro es timpánico. Así va a ser prácticamente el abdomen. Entonces eso también hay que recordarlo bien. Ahora, hablando de lo que serían los tumores abdominales, el tumor de Wilms va a ser el tumor más frecuente abdominal y también es el primer o el principal tumor renal que aparece en la edad pediátrica. El tumor de Wilms va a ser muy común desde el año hasta antes de los 15 años de vida y lo que va a hacer es no, puede ser unilateral, pero más frecuente es que sea bilateral, no va a respetar la línea media. En cambio, el neuroblastoma, que es el segundo más frecuente, sí respeta. Y el rhabdomyosarcoma embrionario es el tercero más frecuente y este va a ser una masa inmóvil. Esa va a ser la diferencia con los dos anteriores. Ahora, pasando a lo que sería el genitourinario, ya no vamos a ver genitales masculinos y genitales femeninos. ¿Okay? Genitales masculinos, acá lo primero que vamos a hacer para examinar va a ser usar esto de acá, que es el orquidómetro de Prader. Ahora, se dice que lo más normal es que un testículo sea más grande que el otro, lo más común es que el izquierdo sea más grande que el derecho, y cuando estos tienen un volumen ya de 4 milímetros, ya podemos decir que ha empezado la pubertad, hay un inicio puberal en el niño. Bueno, también acá podemos ver, por ejemplo, en el caso de lo que sería acá el micropene, lo que tenemos que darnos cuenta es que cuando un niño está con sobrepeso, o más común cuando es obesidad, entonces podemos de repente diagnosticar falsamente un pene más pequeño del tamaño que debería ser, porque la grasa del panículo adiposo como que tapa un poco la zona, entonces tenemos que retraerlo. Después otra cosa que tenemos que buscar aquí va a ser si es que hay criptorquídea o no. Bueno, criptorquídea es cuando uno de los testículos no ha descendido a la bolsa escrotal. Hay que diferenciarlo bastante de lo que es la pseudocriptorquídea, que es cuando con maniobras semiológicas logras bajar el testículo a su bolsa escrotal, pero hay que darnos cuenta que gracias al reflejo cremastérico puede volver a subir el testículo. Entonces, si es que un paciente tiene pseudocriptorquídea, tenemos que tener en consideración de que esta se va a resolver cuando sea adolescente. O sea, en la adolescencia va a bajar ese testículo. En cambio, cuando ya es criptorquídea, ya ahí sí no, entonces tenemos que pasar a técnicas de operación y eso. Y ahora tenemos otro que es la hipospadia, que es lo que vemos acá. La hipospadia es cuando el meato urinario está en la cara ventral de lo que sería el pene, como lo se ve acá, hay subcoronal, hay peniana y hay pene escrotal. Ahora, si es que un paciente tiene esto, ya tenemos que derivarlo a otra especialidad, por ejemplo, a urología pediátrica, porque esto ya va a requerir otra atención, ya no es propiamente de que podamos nosotros hacer algo. Ya, ahora, en los casos de los genitales femeninos, hay que resaltar, como dice acá, que la causa más frecuente de consulta de ginecología pediátrica es vulvovaginitis. Ahora, en este caso a las niñas, bueno, a las niñas y a las mamás hay que preguntarles si es que ha habido antecedentes de infecciones respiratorias o de repente de parasitosis, o si es que está usando alguna crema o algo, los hábitos de higiene también. Por ejemplo, puede haber vulvovaginitis por Shigella, puede haber vulvovaginitis a causa de estreptococo beta hemolítico. Entonces hay que tener en cuenta esos antecedentes para saber las causas. Acá, como vemos, es otra patología que es muy importante saberle que puede presentarse, que es la sinequia de labios, que es cuando ambos labios del introito vaginal van a estar juntos, como que cosidos. Entonces, ahí tiene que haber un procedimiento. Otra cosa que vamos a ver es, por ejemplo, el himen imperforado, que hay el himen anular, roto, penetrado, septado, que ya más o menos se ve
se va a ver más enfocado más adelante. Y en el caso de la exploración del ano, aquí vamos a enfocarnos en lo que es el ano imperforado. Esto se va a diagnosticar cuando un niño ya ha pasado las 24 horas de vida o las 36 como máximo y aún no hace deposiciones, o sea, aún no es meconio. Y vamos a ver que el niño va a estar con náuseas, vómitos y no, bueno, todo lo que va a comer lo va a vomitar y eso nos va a dar como que nos va a orientar a la exploración del ano y, bueno, el ano imperforado. Ahora, el otro tema que vamos a ver es semiología neurológica. En el caso de la semiología neurológica, igual anamnesis, exploración física general, y ahora propiamente la exploración neurológica se tiene que tocar todos estos temas que vemos acá. Ahora, en el caso del estado mental, igual se va a aplicar lo que es la escala de Glasgow, pero va a haber una variación. Por ejemplo, aquí en la respuesta de la apertura ocular ya no va a ser a la orden verbal, sino va a ser al grito. Otro que hay un cambio en la escala va a ser en la respuesta verbal. Aquí, como son niños muy pequeños, balbucea, llora, pero es consolable, llora persistente, gruñe, se queja. Hay que saber esta como adaptación pediátrica de la escala. Eso es en menores de 1 año, y en mayores de 1 año ya es prácticamente lo mismo que en un adulto, así que ahí no hay como que ningún cambio. Ahora también evaluamos los pares craneales. Bueno, se evalúan todos, ¿no? Pero acá he puesto los más importantes o los que van a presentar alteración para no hacer la clase muy tediosa. Ahora, el par 3, 4, 6 o un motor ocular común, el patético y el externo. Los tres se van a evaluar simultáneamente. Se evalúan, por ejemplo, dándole al niño un objeto esto y pidiéndole que siga con su mirada el objeto. Y ahora, acá es donde, si es que alguno falla, o, bueno, o varios, o 2 de estos, 3 de estos fallan, vamos a presentar el estrabismo, como vemos acá. Esto es casi lo más común que se puede encontrar en estos exámenes. Y después otro que se va a evaluar es el séptimo par, o el facial. Este va a ser el más frecuentemente lesionado, ya sea a nivel central o periférico. Como vemos acá, observamos la expresión facial espontánea, o sea, asimetría en la apertura palpebral, en la comisura bucal, etc. Y acá podemos ver la parálisis facial central y todo eso. Así que este es el más frecuentemente lesionado de todos los pares craneales y esto es lo que tienen que recordarlo. Ahora, también hablamos lo que es la función motora. Y en la función motora evaluamos fuerza muscular, tono muscular, los reflejos osteotendinosos y cutáneos y los reflejos primitivos. Acá solo he puesto esos 3 porque son los más importantes. Los otros son básicamente muy parecidos a los que como se evalúa en los adultos. Entonces, estos son lo que tenemos que enfocarnos. Ahora, en cuanto a la fuerza muscular, hay 3 maniobras. La maniobra de Gowers, la maniobra de Barré y la maniobra de Mingasini. La maniobra de Gowers, como vemos acá, se trata de que el niño va a estar en decúbito supino, o sea, mirando para arriba. Y le vas a pedir que se pare, pero el niño no se va a parar de frente, sino va a voltear a decúbito prono, como vemos acá, y de ahí se va a arrodillar y poco a poco así se va a parar. Esto nos va, bueno, a dar un gran indicativo de que no hay mucha fuerza muscular. Después tenemos la maniobra de Barré en extremidades superiores, que es que al niño le pides que estire sus brazos horizontalmente con las palmas para arriba y que se quede ahí un rato y que separe un poco los dedos. Bueno, si es que no lo logra, igual vemos un indicativo que hay algo mal en la función motora. Y la maniobra de Mingasini va a ser que le pides al niño que esté en decúbito supino, que alce las piernas y que ponga, por ejemplo, sus piernas en horizontal y que se quede ahí por un rato. Ahora, en cuanto al tono muscular, en las extremidades inferiores se va a valorar el ángulo popliteo, en las superiores se realiza la prueba de la bufanda, que es que tú mismo, bueno, en niños sería en lactante menor o bueno, en neonato con su brazo izquierdo, su manito, lo vas a hacer que vaya al hombro derecho. Entonces tu brazo lo va a llevar y tu otra mano va a estar acá como por el codo, porque tú tienes que sentir si es que hay resistencia o no hay resistencia para evaluar si es que hay hipotonía o no. Entonces, así se realiza la prueba de la bufanda. Y bueno, la resistencia que se obtiene al movilizar, eso es lo que nos va a dar un indicativo.
y también la consistencia, la palpación del músculo. Todo eso nos va a indicar si es que hay hipotonía o no. Ahora, en cuanto a los reflejos primitivos, tenemos el reflejo de búsqueda, que es el que está acá, el reflejo de succión, que es lo que permite la lactancia materna, el reflejo de Moro, que es, por ejemplo, el niño está echado, tú coges sus manitos y lo jalas un poquito como levantándolo y lo sueltas. Entonces, al soltarlos, como vemos acá en esta foto, va a abrir sus brazos así, como buscando ayuda. Ya. Esto es un reflejo, estos reflejos van a ser normales desde aparecen a las 25 semanas de gestación y desaparecen al año. Ahora, desaparecen al año porque hay un desarrollo y una maduración neurológica. Cuando no desaparecen y persisten es que algo está mal, no ha madurado rápidamente. O sea, acá igual tenemos que tratar de que las habilidades que ha desarrollado de acuerdo a su edad tenemos que hacer que aparezcan. Entonces, todo eso es una terapia y todo eso. También va a haber una clase sobre, hoy creo que también, sí, también en medicina física hay otra clase, pero en pediatría también hay una clase sobre los hitos del desarrollo. Entonces, también vamos a ver cuándo tiene que desaparecer qué cosa, cuándo hace qué cosa. También hay reflejo de prensión, por eso cuando a los bebitos tú le pones tus dedos, ellos al toque cierran y la gente se emociona porque creen que le está agarrando la mano, pero es un reflejo. Después está el reflejo de la marcha y el reflejo del gateo. Y el reflejo tónico del cuello. Ya, acuérdense que estos aparecen en 25 semanas de gestación y desaparecen al año. Esto es lo normal que debería pasar. Ahora, la función cerebelosa. Aquí vemos la coordinación que se evalúa con dos pruebas importantes, de hecho son 4 pruebas, pero 2 pruebas son las que vamos a tocar acá, que es la prueba de dedo-nariz, que como su nombre lo dice, el paciente con su índice toca su nariz y después tiene que tocar el índice del examinador. Si es que hay una falla en la coordinación, pues se le va a ir el dedo más allá y después de muchos intentos va recién a llegar al dedo del examinador. Después está la maniobra de Romberg, como vemos acá, está el paciente parado con los pies juntos y los brazos estirados y cierra los ojos. Entonces, que hay una falla, va a comenzar a sentirse que se marea y va a caminar en su sitio y todo eso. Ahora, ¿qué pasa en los lactantes y en los preescolares? No les vas a pedir que haga eso, sobre todo en los lactantes. Los preescolares puede ser, pero los lactantes no. Entonces, acá se evalúa lo que es el control motor fino. Entonces, le pides que coja un juguete que está frente a él y tienes que ver si es que tiembla su brazo o si es que no va de frente al juguete, sino primero busca esas cositas. Así evalúas la coordinación en esos casos. Después, en el caso de la marcha, para evaluar la marcha tiene que ser en un espacio amplio, que más que todo que el niño pueda dar como mínimo 10 pasos tranquilamente para poder evaluar correctamente la marcha. Entonces, si es que hay una difusión cerebelosa, vemos lo que es la marcha táxica. Vemos que se arrastran los pies, hay una disminución de lo que es el movimiento de brazos y el tronco siempre va a estar inclinado para adelante. Entonces, este es en el caso de que haya disfunciones cerebelosas. Ahora, evaluando lo que es la sensibilidad, esta evaluación se deja para el final. ¿Por qué se va a dejar para el final? Porque es muy difícil de interpretar. Más que todo porque son niños pequeños, entonces se deja para el final para que el niño se sienta más tranquilo de que no va a venir otra prueba y pueda ser más sencillo poder interpretar el resultado. Entonces, como sabemos, hay dos tipos de sensibilidad, la superficial y la profunda. Y en la superficial está la táctil, la dolorosa y la térmica. Esta se evalúa, por ejemplo, haciéndole cosquillas al niño, con una aguja, pinchándole un poquito la mano a ver si retira el dolor, o con roce una torunda de algodón. Todo esto siempre diciéndole al niño que cierre los ojos y para que no vea lo que va a venir en el examen. Entonces, la sensibilidad profunda está el sentido de la posición, la vibración con el diapasón, la estereognosis, que es, bueno, cuando el niño reconoce el objeto con los ojos cerrados, cuando se lo pones en la mano, y la grafestesia, que es cuando le puedes escribir un número, como el número 4, y el niño lo va a reconocer. Si es que hay fallas en eso, por ejemplo, tenemos la parálisis distal, que es el examen que en la parálisis distal al examen sensorial normal hace poco probable el diagnóstico de una compresión medular. Por eso también es que es muy difícil, por eso decía que es difícil la interpretación, porque como que no nos va a decir algo concreto, simplemente es una ligera sospecha.
Ya, y por último, en este caso vamos a hablar de la nutrición infantil. Más que todo se enfoca en lo que es la nutrición infantil a partir de los 6 meses. O todavía no vamos a hablar de la lactancia materna propiamente. Ya, ahora, esto va a ser la alimentación complementaria. Se da a partir de los 6 meses. Y no es que de frente vas a darle de comer al niño un montón de cosas pesadas, sino se va a introducir un alimento a la vez. Un día le vas a dar un alimento, pasan 3 días y pruebas con otro. Aquí se usa la técnica que se llama así baby led weaning, que es que el niño va a dirigir esto. O sea, el niño elige cuándo come y cuánto come. O sea, tú no lo puedes obligar, no puedes decirle, oye, como que vas a comer ahorita, vas a comer un montón. Porque si lo estás asustando, o sea, no lo vas a hacer que esté abierto a nuevas posibilidades de alimentación. Entonces, esta es la técnica con la cual se realiza la alimentación complementaria. También está recomendado no darle sal a los niños, o sea, hay un mínimo que se puede dar, pero lo más recomendable es que no le des. Y bueno, también si es que introduces la alimentación complementaria muy precozmente, ponte a los 3 meses, 4 meses, hay riesgos tanto a corto plazo como a largo plazo. A corto plazo está el riesgo de que se atragante, las diarreas, interfieres con la biodisponibilidad del hierro y zinc de la madre, de la leche materna. También hay infecciones respiratorias agudas altas y sustituyes la leche por alimentos menos nutritivos. Y a largo plazo, mayor riesgo de obesidad, mayor riesgo de diabetes mellitus tipo 1, eczema y de destete precoz. Por eso hay personas que dicen, no, mi bebé tiene mucha hambre, le voy a comenzar a dar comida. No, esto es malo porque um, el cuerpo, bueno, el organismo del niño aún no está totalmente maduro como para poder asimilar este tipo de comidas, los riñones, todo eso. No, por eso hay que esperar un tiempo y empezar poco a poco a darle los alimentos a estos niños. Por ejemplo, acá hay un cuadro que te orienta más que todo a qué edad darle qué cosas. Bueno, la leche materna solita de hasta los 6 meses. En caso no puedas darle leche materna a tu hijo, las fórmulas, igual hasta los 6 meses. Y acá vemos que, por ejemplo, hasta los 2 años es más que todo aconsejable dar leche materna, pero poco a poco va reduciendo y va sustituyendo por otros alimentos, pero siempre acompañados. Igual la fórmula, pero ya eso es hasta el año, porque bueno, ya puede ser, eso sí puede ser sustituido. En cambio, ahora, por ejemplo, los cereales, las frutas, hortalizas, legumbres, huevo, carne, pollo, todo lo que está ahí, a partir de los 6 a 12 meses, igual en pequeñas porciones y una cosa al día, no le ves todo un plato gigante. Por ejemplo, la leche entera, yogur, queso, en pequeñas cantidades a partir de los 9 a 10 meses, mejor a partir del año, y bueno, frutos secos o sólidos, hay mucho riesgo de que el bebé se atragante. Entonces, por eso tienes que dejarlo para el final, más que todo, tratar de darle cosas blandas. Y me olvidaba decirles que para que el niño aprenda a comer solo, tienes que darle alimentos que él pueda agarrar con su mano y que después de agarrarla todavía sobresalga un poco el alimento para que él mismo pruebe, para que no lo sienta como obligado. Y bueno, esas serían las 6 clases de la primera semana. De hecho, son los puntos importantes. Igual, como les dije al inicio, esto va a ser un resumen de lo que vamos. O sea, estas clases son un resumen de lo que se va a ver más adelante en todo el ciclo. Entonces, ¿alguien tendría alguna duda, alguna pregunta? Bueno, parece que no. Así que ya, bueno. Esta sería la primera clase. Ahora les voy a pasar lo que sería el post-test para que lo resuelvan. Y ya entonces, cualquier pregunta, cualquier duda pueden consultarlo con confianza. Igual pueden escribir por el grupo o por el chat, no hay ningún problema. Entonces les paso el link por el grupo y esto sería todo. Entonces, espero que lo hayan entendido. Y, bueno, cualquier cosa me preguntan. Y ahorita les paso. Gracias. Gracias, Laura. Ya.